Buenos días, Gaby, buenos días, Margarita, ¿cómo están? Muy bien, Muy bien, buenos días. buenos días. Bueno, pues aquí Gaby ya nos ha explicado el cúmulo de dudas de cosas que no entiende. Entonces hemos decidido hacer una sesión sin puntos para ver su parte sutil en realidad a dónde nos lleva y que está lista para trabajar. ¿Vale? Entonces, cierren los ojos. Respiran profundo y voy a contar de 10 a 1. 10, 9, 8, 7. Respiran 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, Gaby, cuento de 1 a 3 y tú vas a un sueño o a un recuerdo. 1, 2, 3. Me siento como si estoy flotando. Ujú, El corazón me va muy rápido. ujú. No veo nada, pero sí tengo la sensación de flotar. Ok. Margarita, ¿cómo la ves? Yo estoy viendo a Gaby como si estuviera caminando debajo del agua Ajá. y está caminando con seres muy parecidos a ella. No tienen, digamos, este cuerpo físico, sino tienen como una anatomía muy diferente, como muy transparente. Ellos están caminando y en un momento veo como un portal empieza a moverse de una manera muy veloz y los absorbe a ellos. Ujú. Es como si fuera un grupo, porque son todos muy parecidos. Cuando ellos pasan por ese portal, pasan como a otra dimensión, Ujú. porque el espacio donde pues nos encontramos, haz de cuenta es como si fuera como el interior de una montaña, es como si ellos estuvieran atrapados, estuvieran en el interior de la montaña como si estuvieran en una especie de jaulas, pero ellos vienen de un ambiente muy acuoso, de mucha agua, y en el espacio donde estamos no es un espacio de agua. Ok, ¿a quién pertenece ese espacio donde están esas jaulas donde ellos están y Gaby está atrapada? Es un, pareciera un ser que tiene también como la misma,
como la misma forma como pedregosa, se ve como un ser grande y está ahí haz de cuenta como si estuviera suspendido, como si él de alguna manera tuviera como una cabeza muy grande, tuviera una cabeza hacia atrás, como los ojos muy pequeños, muy almendrados, una nariz pequeña, un cuerpo pequeño. Es que como hubo un momento en que se mostró como un ser grande, después cambió y se mostró como un pequeño, como si tuviera una especie de bata él y detrás de él hubiera una gran cantidad de luz. Ok, y pregúntale quién está a cargo realmente de ese lugar. Pues él está ahí a cargo de ese lugar y el lugar tiene un olor, huele feo, huele desagradable, ese sitio. Ok, ¿cómo se llama? Como Neddy. Neddy. Ok. Ujú. Margarita, ¿me permites hablar con Neddy? Sí. Neddy. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Qué es este lugar, Neddy? Ujú. Una prisión. A una prisión. Ujú. Ok. ¿Y por qué esta prisión? Eh, ¿Qué tipo de presos están en esta prisión? Seres de ese planeta que ustedes acaban de ver. ¿Qué planeta es? RI-75. ¿Y por qué están estos seres ahí presos? ¿Por qué están presos? ¿Qué hicieron? No han hecho nada. Simplemente están aquí. Estamos experimentando en ellos. ¿Experimentando qué? Su cuerpo, la forma como ellos se comportan entre ellos, la forma como ellos caminan, porque ellos caminan en grupo. Ellos no caminan en forma individual. Y hemos tomado este grupo para observar sus comportamientos, observarlos, cómo se sienten ellos en cautiverio y cómo se sienten fuera de su medio, que es el agua. ¿Y, y estos estudios para qué les van a servir a ustedes? Qué van a recabar de información y qué van a hacer con esa información? Nosotros somos unos estudiosos de las razas y de su comportamiento. Ajá. Nos gusta ver, nos gusta observar cómo es que ellos son fáciles en ciertos estados, son fáciles de manipular. Cuando ellos están separados de ellos mismos empiezan a debilitarse. Ok, entonces ellos viven en comunidad Ujú, y, ellos viven en comunidad. y la comunidad les ayuda a fortalecer a cada uno sus propias habilidades. Exactamente. Entonces, estas habilidades se van complementando unas con otras y hacen como una estructura, vamos a decir, de vida entre todos. Ujú, Ok, algo así. ¿qué hacen ustedes o qué van a hacer ustedes con la información que puedan recabar de estos seres? De ellos y de muchos, el estudio de las razas que habitan, no solamente en este espacio donde nos encontramos, sino en las diferentes dimensiones que abarca el universo. Hay multitud de razas Claro, y entonces, multitud de razas que hay que estudiar. claro, pero esos estudios de las razas, ¿para qué le van a ser, para qué les sirven a ustedes como estudiosos? O sea, o sea, hacia dónde va dirigido este estudio. Vamos hibridando, vamos tomando la fuerza de una raza y la unimos con la fuerza de una raza para crear una nueva raza. ¿Con qué fin? Mm, Es muy importante tener razas
este tipo de razas que sean capaces de habitar otros mundos. Y esos mundos los van habitando para gobernar. Las razas débiles no nos interesan, pero hemos visto que en ellos hay fortalezas. ¿Qué fortalezas encuentras en esta raza a la cual Gaby pertenece? Es la capacidad que tienen ellos de movilizarse por la misma composición de su cuerpo, les permite poder moverse entre dimensiones, poder mimetizarse. La capacidad de mimetización es increíble que tienen ellos. Mm. Pero cuando están en grupo, esa capacidad se potencializa. Pero cuando están separados, como te decía, empiezan a debilitarse entre ellos. Es como si la fuerza los va minorando la energía que hay en ellos, su energía vital. ¿Cuánto tiempo tiene Gaby en esta experimentación? Mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo de la tierra, que no son los tiempos en la forma como ustedes realmente lo definen, pero mucho. Bueno, estos muchos tiempos abarca en ella a lo largo del tiempo que está ahí y ella encarnada en la tierra, supongo que diferentes formas en que su cuerpo físico se siente mermado o Mm, limitado, como en ese mm, lugar. ¿Cuáles mm. son las limitaciones que tiene ella como raza en ese lugar que pueden afectar en alguna forma su cuerpo físico? Bueno, uno es la sensación de sentirse lejos de su grupo, de sentir esa sensación de separación, de sentir esa sensación de soledad, de sentir esa sensación como de fatiga, de querer salir, pero de no poder, de sentir esa impotencia y de sentir esa frustración. Eso no le sirve a ella de alguna manera para poder adaptarse a las condiciones que está viviendo en la tierra, porque la forma como ella está viviendo en la tierra es una forma similar a la que ella está sintiendo en el lugar donde ella se encuentra. Ok, ella dice que de alguna forma ha experimentado problemas de conflicto, por ejemplo en el trabajo o en la convivencia con otras personas, les cuesta trabajo convivir. ¿Por qué es esta situación? Por la sensación que ella está viviendo en este momento, por esta sensación de sentirse separada, de sentirse, es una sensación de debilitamiento, que ese debilitamiento la puede llevar a un cansancio y la puede llegar a sentirse frágil por este espacio donde se encuentra, por el encerramiento en que ella está. Ok, esa fragilidad que ella presenta, ella comenta que el sol le Sí, llega a molestar, le llega a lastimar, le llega a fastidiar. En- Dime. por supuesto, porque no solamente ella está en la tierra como un experimento, como ella va manifestándose a través de las condiciones que vive en la tierra, sino ella también está en otros lugares del universo donde también está ella misma experimentándose en diferentes formas. Por eso es que el sol le molesta a ella, porque son las formas naturales que su cuerpo siente al estar en un cuerpo y al sentir la convivencia que de alguna manera, que tiene que acoplar a esas condiciones de la tierra. ¿En cuántas dimensiones está ella, vamos a decir, Mm, posicionada? En 13. En 13. Ujú. Ujú. Y en cada una de ellas está viviendo experiencias muy particulares y muy diferentes. Y en la medida que las experiencias que va viviendo en estas diferentes dimensiones, su cuerpo, el cuerpo que está acá, lo siente, lo percibe, muchas veces se siente mucho más débil, muchas veces se siente en diferentes formas.
pero en general su cuerpo está acá muy débil. Es como si su cuerpo estuviera debilitándose, apagándose energéticamente hablando. Es por eso que ella no recuerda todo lo que sueña, no es consciente en muchas cosas de lo que hace en los sueños Mm, mm, y tiene esta sensación de, de explotar, de estar como de malas, de estar cansada, ujú. de estar agotada, de estar con un carácter que a veces ni ella se aguanta. Absolutamente, Mm, así es. ok. Entonces, ¿cuándo ella va a ser liberada, por decir algo, de esta experimentación? En este momento no hay ningún plan para que ella y sus compañeros sean liberados. No vemos el por qué tenemos que liberarlos. Ajá. Oye, y otra pregunta, ¿todo su grupo está encarnado en la Tierra? O sea, toda esta celdita que tienes ahí está encarnada en la Tierra. Muchos de ellos están en la tierra. ¿Mm? Así es, porque eso hace parte de esta experimentación. ¿Y están juntos o están separados? Separados, están separados en diferentes puntos de la tierra. Muy bien. Déjame con Margarita. Ujú. Margarita, Mm, Sí, ok. ¿Cómo lo sentiste? eh, um, fíjate que no es una energía tan pesada. Ujú. El espacio donde ellos se encuentran es un espacio muy, muy grande y es como te decía, como si las celdas estuvieran en el interior como de estas montañas y es como si, haz de cuenta, fueran como una especie de contenedores, porque se ve, es como si ella estuviera en el interior de esta montaña, pero hubiera una especie de como de vidrio que estuviera ahí ella puesta. Y lo que veo es como si todos ellos están puestos como en diferentes puntos. Cuando empiezo a ver a Gaby, la veía, cuando la veía caminando con todo este grupo de Ujú. seres de su misma especie, haz de cuenta es como si su energía fuera muy vibrante, fuera muy transparente. em, pero ahora viéndola en este espacio es como si ella misma se estuviera apagando, apagando. El color que la veía era un color como azul claro, como tirando hacia el blanco, pero la energía, el color que tiene en este momento, te cuenta es como si fuera un color entre café, como en tonos cafés, como diferentes tonos de cafés, pero es como si hubiera perdido el brillo, el color como la textura de su energía. Ok. Fíjate lo que vamos a hacer. Primero, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Gaby que empiece a reconocer, fíjate bien, los motivos equivocados por los que ella decidió estar ahí. Y como quiero que trabaje ella y quiero que trabaje el grupo con el que está, Ujú, ujú. quiero que les haga esa misma pregunta. Sí, hay algo que estoy sintiendo y es como si ella sintiera, haz de cuenta, como una especie de ruido, algo dentro de esta cabina, como si ella está siempre así, como si hay un sonido que a ella la desespera La y ella aturde. la aturde, es como si fuera una especie de esos castigos que van poniendo este sonido y este sonido lo ponen y lo quitan para crearle una especie de aturdimiento y un desequilibrio en ella. Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Gaby que se aísle de sus sentidos y que solamente me permita para esta sesión Ujú. ejercer la voluntad mía para ella, para su trabajo. Pregúntale si me da la autorización. Sí, te Ok, la... ok. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar estas rejas y vamos a aislarlos a todos ellos que están lejos de ahí, creando un campo energético
para generar un proceso de cambios de programación y después los vamos a sacar de ahí. A la cuenta de 3 vamos a tomar de mi energía y vamos a ir creando este campo alrededor de esta celda donde queda aislado todo lo que no pertenece a ellos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Empieza a crearse, haz de cuenta, una energía como acuosa alrededor de todas estas celdas. Haz de cuenta, es como una energía plasmática que empieza a moverse y empieza a cambiar la forma del espacio donde ellos se encuentran. Es como si de alguna manera el espacio deja de ser tan frío, deja de ser tan rígido y empieza esta misma energía como a movilizar energéticamente e inclusive el espacio cambia por el mismo tono de ellos, empieza a tomar un color azul claro. Ok. Vamos a empezar a hacer otro. Fíjate. Quiero que empiece a realizar una prueba química de ellos. Al final de cuentas, ellos son seres acuosos que viven en el agua. Ujú. Necesita el hidrógeno, es muy importante para que el ADN pueda comunicarse de una manera fácil. Quiero que empiecen a eliminar todo lo que de alguna manera ha reemplazado su modo natural de vida para generar en ellos deficiencias o enfermedad. Quiero que localice los programas que han dado resultado negativo y que los programas que han dado resultado positivo a través de la manipulación. Y quiero que los libere y los reemplace por el hidrógeno saludable que ella necesita en su ADN y en su cuerpo y en su ambiente y los demás también. Y dime qué pasa. Pues, mira, lo primero que hace es empezar a eliminar una, una sensación como si en su cabeza hubiera una energía muy oscura y ella empieza a manipular con sus manos y empieza a crear una especie, no esfera, es como una especie de dodecaedro Ujú. y empieza a formarlo así con sus manos hasta que ese dodecaedro, haz de cuenta, empieza a tomar una forma y esta esfera, con esta forma geométrica, haz de cuenta es como si les permitiera a ellos em, crear, es como si fuera una especie de portal, porque yo la veo, es como si ella estuviera en el interior también de esta esfera. Entonces, haz de cuenta, esta esfera y la percepción que hay en el interior, haz de cuenta es como si generara una conexión con una Gaby que está no en este lugar, sino como si estuviera como en su planeta de origen, y es como si ella creara en este momento, al crear esta forma, su cuerpo empieza a tomar esta tonalidad azul poco a poco y lo que está oscuro en su cabeza empieza, haz de cuenta, a reemplazarse. Es como si el cuerpo de ella empezara a tomar como esta energía acuosa y esta energía acuosa empezara a subir por su cuerpo y empezara a tomar otra vez el tono que ella tenía azul, Fí- original. ok, fíjate algo bien importante. Ese ser dijo que ella estaba em, separada en 13 dimensiones o en 13 lugares donde vivía experiencias diferentes y que todas se reflejaban en este mundo físico. Sí. Fíjate bien, cuando tú vas, por ejemplo, a un laboratorio, ¿no? Cuando te dicen, no, a ver, hágase unos exámenes, señora. Entonces te piden, por ejemplo, la química sanguínea, que es estudiar los elementos, el magnesio, el fosfato, cómo están interfiriendo en nuestro cuerpo o cómo están los niveles de esos elementos para poder generar cierta forma o cierta enfermedad o cierta, no sé. Quiero que empiece a separar, que nos muestre su construcción de ADN y nos empiece a separar todos los elementos que se han sacado
y distraído y llevados a otro lado para experimentar, para empezar a quitar toda la contaminación y basura energética. Y dime qué hace. Lo que la veo a ella es en el interior de una pirámide que tiene cuatro caras y su base también es cuadrada. En esa pirámide ella está en el centro y al estar en el centro ella está ubicada, haz de cuenta, como una especie de círculos, unos círculos que traen a su vez un círculo externo y es como si el círculo externo estuviera dividido por diferentes como compartimentos. Al estar ella en el centro de este círculo, haz de cuenta, es como si lo que hay, como estas divisiones, de alguna manera cambiaran como la morfología de su cuerpo Mm, y ella empieza a tomar otras formas diferentes. Por ejemplo, y lo que veo es que la punta de la pirámide está conectada aquí con la parte, como con la parte de la corona de su cabeza. Y lo que hacen, digamos, las caras de estas pirámides es como si de alguna manera estuvieran reflejando en ella diferentes cuerpos energéticos. Entonces es como al estar ella en esa pirámide, ya ella no se ve una como se veía, sino es como si ella se viera reflejada en múltiples formas eh, de ella misma. Es como si ella misma fuera el reflejo de muchos cuerpos que están en el interior de esta pirámide. claro, pero fíjate, al estar dentro de esta pirámide, em, cada cuerpo representa una figura y quiero que lo relacione con la figura geométrica que le corresponde a partir de la manifestación de la forma en que se encuentre en la dimensión donde ella ha sido enviada. Y entonces, cuando lo reconozca, empiece a considerar toda esta información como una gran biblioteca. El ADN es una gran biblioteca. Y entonces, en esta biblioteca, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rediseñar en ella las funciones de su célula para que quede adaptada a esta figura humana, a este momento físico y a este tiempo presente. Y entonces dime qué es lo que empieza a hacer como actividad celular. Bueno, es que lo primero que empieza a verse aquí en el cuerpo, en la parte del corazón, haz de cuenta, es como una especie de, como de esfera. Y esta esfera es como si estuviera aquí incrustada en su pecho. Esta esfera, al estar incrustada en su pecho, haz de cuenta es como si de alguna manera va derivando en la forma y la formación de los chakras. Es como si en este momento, al ver al interior de esta pirámide, estuvieran estructurando toda la biología energética que necesita para vivir en la Tierra. Pero aquí empiezan como desde el corazón. Y lo que hago, y lo que pasa es que como la pirámide empiezo a verla como si tuviera muchas más dimensiones, es como si aquí estuviera creándose toda esta estructura y empieza a, es como si se crean los chakras y después de los chakras se va creando toda la estructura biológica, pero energética. Veo, por ejemplo, cómo se está creando toda la parte de su columna vertebral y cómo se va creando todo su cuerpo energético en la medida que cada parte se va como manifestando. Haz de cuenta, es como si se va manifestando la columna, después se va manifestando parte, digamos, parte de su estructura ósea, y toda esta parte de su estructura ósea va definiendo todos los sistemas. Entonces, todos estos sistemas están conectados unos con los otros, Ujú, pero todos están contenidos en esta pirámide. ujú. Y todo está contenido desde el centro, desde el punto centro de la pirámide. Es como si muchas de estas energías que están al interior de esta pirámide, haz de cuenta, ella misma, la pirámide va trayendo esta programación del ADN y cada vértice que hay en esta pirámide, haz de cuenta, se ve como en forma circular, como un movimiento que va formando y este mismo movimiento va uniéndose aquí, a la punta superior de la pirámide y va descendiendo. Hazte cuenta, es como si fuera un circuito energético donde ella la están gestando energéticamente. Fíjate bien, a ver, esto es interesante.
Nuestro ADN consta de una cantidad específica de, de células, podemos así decirlo, de genes. Todo lo que hay de sobra en ese ADN no es que sobre, es que al final de cuentas son ataduras que va desarrollando para mantener un efecto. A ver si me puedo explicar. Esto va desarrollando un efecto como de fotones, como de cosas que están ahí atacando a la parte que es natural del humano para crear en estas frecuencias esta separación y esta distracción de lo que como humana ella es. Quiero que empiece a eliminar toda esta forma de unidades, de formas, de que ella encuentra como una forma de evadirse, de separarse, para no estar en este lugar presente, en este momento. Y dime qué hace. Lo que hace, hay un movimiento en el eje central de su cuerpo. Haz de cuenta es como si el mismo ADN empezara a moverse de esta forma. Y cuando el ADN se mueve de esta forma, es como si hubiera una conexión de ella desde su cabeza hacia sus pies. Y esto empieza como a reflejarse en toda esta zona, pero en esta zona empieza como a sentir una especie de dolor, como si algo empieza a programarse en el cuerpo y como la forma o el movimiento de este ADN estuviera programando las condiciones de cada órgano. Ok, Por eso es que se siente el dolor y se siente una sensación muy particular aquí en la parte del útero. ok. Fíjate bien, cada em, partícula más pequeña del ADN tiene, vamos a poner una chispa de luz, por decirlo de alguna manera. Esta chispa de luz se va uniendo con otra y al unirse con otra se va haciendo como un cigoto para luego generar una célula y luego generar todo el órgano y los pedazos de piel y todo lo que nosotros. Quiero que empiece a generar el gen número 2, el gen 2 de nosotros, nuestro Gen 2 es el más grande porque ahí se guardan las más grandes características de nosotros como seres humanos. Quiero que empiece una sanación, o sea, empiece a sentirse bien desde esta forma de unirse, porque ya no va a permitir que esta contaminación que había vuelva a ser parte de esta nueva generación. Y el hidrógeno, que es muy importante porque ella es agua, empieza a ser un verdadero comunicador para que esto crezca de una forma natural y saludable, incorporando todo lo que ella necesita activar para sí misma para que esto se mantenga en un estado estable, se estabilice. Bueno, empezaron a verse como una especie de, como de pequeñas moléculas con la que tú me decías que eran una chispa, y ellas venían como en forma individual, como en una forma alineada. Cuando ellas en esta forma individual se unen, estaban formando la cadena, una cadena, la cadena del ADN. Entonces, en la medida que ella va separando, lo primero que hace es separar una triangulación que hay aquí entre sus piernas. Hazte cuenta una especie de triángulo, un triángulo que tiene muchas caras, porque no solamente se ve, digamos, de frente, sino hazte cuenta como si este triángulo estuviera aquí puesto, y en la medida que empieza a desactivar, es como si esta triangulación le permitiera a su cuerpo em, como tener una consistencia muy diferente, porque este triángulo lo que hace es que el cuerpo tome una cierta rigidez.
el cuerpo físico, porque el cuerpo empieza a materializarse, entonces el cuerpo pierde la flexibilidad que tienen, digamos, los cuerpos energéticos. Entonces, al eliminar esta triangulación que entraba en la parte de la, digamos, de su vagina, es como si el mismo cuerpo empieza a cambiar su consistencia energética y el mismo cuerpo empieza a tomar un tono energético muy diferente. Haz de cuenta, es como si estuviera saliendo una especie de coraza de todo el cuerpo y estuviera saliendo un cuerpo mucho más flexible, mucho más, como mucho más, es que es flexible, pero a la vez no es que sea tan transparente, pero la visión de ver ese cuerpo es un cuerpo que genera como mucho más, no tan pesado, es un cuerpo mucho más liviano. Fíjate una cosa. eh, la pineal es la que de alguna manera genera la melatonina que genera el cuerpo. Esta melatonina hace que el ritmo cardíaco se regule y sea de una forma natural para cada cuerpo, para cada forma. Quiero que empiece a regular esta forma para que todo su cuerpo empiece a recibir todo este cambio por medio de la sangre, de su ADN, y empiece a conectar sus glándulas, empieza a conectar la pineal, la hipófisis, o sea, todas las glándulas, la tiroides, todas. Porque al final de cuentas esto la va a llevar a estar en el tiempo de hoy. Bueno, cuando conecto con la pineal y empiezo a observar los dos hemisferios, es como si sus dos hemisferios estuvieran muy oscuros, estuvieran muy cargados. Entonces, en la medida, es como si hubiera un exceso de, como de recuerdos, como de pensamientos, como si todo eso estuviera tan condensado, tan puesto, que en la medida que la misma pineal empieza a equilibrar toda esta melatonina, es como si su mismo cuerpo empezara a crear este tipo de movimiento, empezara a equilibrar todo el cuerpo y empezara de alguna manera a permitir que todas sus hormonas empiecen a tener ese mismo equilibrio porque toda la parte cerebral de ella empieza como como a descontaminarse, como a, sí, es descontaminarse porque de alguna manera es como si estuviera demasiado saturada de esta misma energía y todo su cuerpo empieza es como si el mismo cuerpo empezara a comunicarse, a quitar esa saturación, este exceso de saturación y su mismo cuerpo empezara a regularse. Ok, Él mismo empieza a bajar y empieza a equilibrarse. entonces quiero que estas 23 pares de filamentos que forman el ADN humano empiecen a reactivarse de una forma realmente renovada. Y quiero que empiece a responderse Gabriela esta pregunta desde su parte más íntima para poder hacer este cambio en toda la cuestión de la telomerasa, de todos los filamentos ocultos. ¿Por qué quiere realmente este cambio? Porque parte de este engranaje, haz de cuentas como si estuviera atorado. Cuando tú ves los cromosomas, los números, es como si este engranaje, porque se ve, haz de cuenta como una especie de rueda con dientes, haz de cuenta es como si estuviera trabado, como si no pudiera moverse. Entonces, esa misma sensación de estar trabada es la misma sensación que le da a ella de percibirse tanto emocional como mentalmente. Es como si en ciertas áreas de su vida ella sintiera también esta traba, el no poder fluir. Entonces, en la medida que ella va equilibrando y va permitiendo que todo este engranaje se destrabe, haz de cuenta es como si esto se va destrabando
porque es como si hubieran muchos recuerdos como del pasado, como ella me muestra como si hubieran como una sensación como de otoño, Ujú. como algo que ya en algún momento ya cayó, pero que de alguna manera todavía permanece ahí y todavía no se ha liberado. Entonces, en la medida que estos engranajes se van moviendo, es como si todo en ella va empezando a funcionar de una forma correcta y puede empezar a liberar muchos de esos recuerdos que estaban de alguna manera puestos aquí en toda la parte de su ser, muchos recuerdos y y una curiosidad, que fue lo que vi al inicio, de vivir las vidas. Es como si ella entrara una encarnación y otra con una curiosidad. Entonces veo que su alma ha transitado por muchos periodos históricos de la Tierra y eso hacía que de alguna manera ella pudiera como recopilar en ella muchos recuerdos que estaban todavía muy presentes en su, digamos, en su campo energético. Ok, fíjate una cosa, Margarita. El ser nos dijo que era una hibridación, que era una combinación, pero en realidad lo que hicieron con ella fue una mutación. Ujú. Porque, y te voy a explicar, y les voy a explicar la diferencia entre la hibridación y la mutación. La hibridación es la combinación de varias estructuras para formar una sola. Y la mutación es el cambio de la secuencia de la estructura para que cambie la forma. Entonces, aquí quiero que empiece a trabajar con el tiempo. El tiempo, al final de cuentas, en el ADN, con una fracción de segundos podemos cambiar cualquier forma, cualquiera mutación ocurrida, y quiero que empiece a hacer el proceso de activación real de su ADN en esta nueva forma energética, biológica y emocional que hizo en este momento. Bueno, la primera sensación cuando tú hablas del tiempo y todos estos cambios empieza a reflejarse en su pie izquierdo. Es como si su pie izquierdo empezara a sentirse una especie de frío ¿Mm? y ese mismo frío la lleva a una inmovilidad y la inmovilidad la va llevando a una pesadez. Es como si su parte izquierda sintiera una pesadez en su cuerpo, pero fíjate que esta pesadez está acentuada en toda la parte de como de la cintura para abajo. ¿Y qué pasa? Que esto afecta a los riñones porque va afectando la movilidad del cuerpo, como esa capacidad de mover toda la estructura desde la cintura para abajo, las Ujú. piernas. Entonces es como si todos estos cambios que se están produciendo en el ADN, es como si todas estas fueran estas programaciones que hacen que el cuerpo en la medida que vive una vida física, se vaya deteriorando en la medida que va pasando. Entonces, esto hace que estos cambios empiecen otra vez a habilitar todo el funcionamiento, un funcionamiento de su cuerpo y empieza como a eliminar todas estas formas que estaban programadas en el cuerpo para que lo habitaran, lo que tú llamas como estos cambios, y hace que su mismo cuerpo empiece a, es como si el mismo cuerpo empieza a cambiar, es muy diferente la forma que ella empieza a habitar el cuerpo físico. Claro, porque entonces en este cambio ella sentía una sensación de abandono de sí misma. ¿Mm? Es como si ella no estuviera en ella misma, ¿no? Entonces, quiero que empiece a activar esta forma de verse ahora desde una manera más generosa con ella, liberándose de todos los desórdenes que le traía esta anterior programación en la cual la hacía sentirse y vivirse en abandono, en frustración, en indignación y en falta de aceptación. Bueno, sale de sus brazos, haz de cuenta como una especie de energía muy oscura,
como si fuera una especie de guantes, pero se deslizan desde los hombros hacia abajo y una vez que esta especie de guantes se deslizan oscuros, es como si acá en el interior, como si pudiera ver como el interior de la parte del tronco hasta, digamos, hasta la garganta y hacia arriba, la forma y el movimiento energético es muy diferente. Haz de cuenta, es como si hubiera en este momento un movimiento. eh, um, es que es como, haz de cuenta, como si el mismo movimiento fuera muy diferente, porque al principio vimos este tipo de movimiento que de alguna manera traía esta sensación. El movimiento que tiene Gaby ahora es un movimiento opuesto y esto hace que su cuerpo empiece a manifestar diferentes formas que vienen de su forma natural. Es como si se estuvieran reemplazando estas antiguas formas de un cuerpo y estuviera en este momento entrando en una nueva condición energética. Pero fíjate algo muy importante. Ella es agua. Su Mm, elemento es agua. Hemos trabajado para que el hidrógeno empiece a potenciar. Ahora quiero que el oxígeno empiece a permear con este hidrógeno en toda su sensación acuosa. Nosotros los humanos somos 85% agua. Quiero que la empiece a activar por medio de su respiración y en esta respiración que llegue hasta el dedo gordo del pie, hasta la uña y hasta el último cabello de su cabeza para que empiece a oxigenar todo su cuerpo y empiece a remover todo esto que pudo haber quedado como residuo energético. Dime qué hace. Lo que hace es a través del oxígeno, es como si aquí hubiera una activación de la visión, es como si la Mm, visión se activa de una forma mucho más amplia y haz de cuenta es como si ella a través de esta activación tuviera la capacidad de poder moverse a través de diferentes, como a través de diferentes corredores energéticos. Entonces, esto le da como una capacidad mayor y como es como una especie de tranquilidad y de relajación, de no sentirse como tan cerrada, de no sentir como solamente su visión física, sino de alguna manera la visión en ella se va expandiendo y cada vez se va expandiendo más, porque su cuerpo también empieza a sentir esa expansión, no limitación. ok. ¿Cómo la ves ahora, Margarita? La veo con su forma original, porque es una forma muy transparente, muy, eh, um, es muy sutil el cuerpo de Gaby. Y sus compañeritos que estaban ahí en la misma celda donde estaba ella, ¿trabajaron o no? Todos trabajaron, Perfecto. todos trabajaron y es como si este espacio, al no habitar ellos ese espacio, es como si ellos energéticamente hubieran estado sosteniendo este espacio y es como si al salir ellos, es como si este espacio, haz de cuenta, se hubiera derrumbado. Es como si en este momento este espacio no existiera. Ok, muy bien. Entonces, ahora este, ¿cómo se llamaba este cerecito? Ya se me olvidó. Neddy, ya no está. Ujú. No, Ok, no, ya no se encuentra, ya no se encuentra. perfecto. Entonces, ahora, bueno, voy a retirar mi energía del lugar. Ellos ya trabajaron, Ujú, ellos ya hicieron, ya no hace falta que esté yo ahí. Y le entrego ujú, a Gaby el permiso que la autorización que me dio, porque ujú, ella ha hecho pues su trabajo. Pero entonces, mm. ahora pregúntale a esta Gaby sutil si tiene algo que comunicarle a esta Gaby física que está aquí con nosotros. A ella, a la Gaby física, lo que hace es moverse de acuerdo a la forma de ella, y es como si en este momento ella estuviera alrededor de ella, como moviéndose, como si la energía en este momento fuera una energía envolvente. Y es como una forma como de percibirse en ellas, porque muchas veces no hay un lenguaje, no hay un lenguaje como el nuestro físico, sino solamente el mismo movimiento es una expresión del lenguaje y es una sensación de incorporación, es como si ella misma se estuviera incorporando a su parte física
Entonces, al envolver la energía es como si de alguna manera hubiera como una especie de unión energética y es la unión como si ellas estuvieran una enfrente de otra y la misma energía empieza como a moverse y empezar a formarse como una sola Gaby. Perfecto. Entonces ya estas Gabis que estaban repartidas por quién sé cuántos lados, ya, están todas, No, están es ella todas, sola. Ujú. es ella sola. Ok, Ujú. perfecto. Muy bien. Gaby, ¿sentiste algo mientras hicimos este trabajo? Pues sí, no he parado de tener micros movimientos y sí, o sea, por todo el cuerpo y sobre todo lágrimas. Y Muy bien. que concuerdo un montón porque pues sí, mi elemento es el agua y siempre tenía como una imaginación y yo decía, bueno, será porque es mi imaginación. Y sentía que no era solo yo, sino que se lo comentaba mucho a mi hermana, le decía, mira, ¿será que tengo que escribir esto, no? Porque Ok. Vamos entonces a regresar, Margarita. ¿Lista para volver? Sí, muy lista. Desconectas de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos regresas donde está tu vida, tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa, creadora, enérgica, maravillosa, potente y ligera. Respiras profundamente y lentamente vas abriendo tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Increíble, increíble, muy bien. Gaby. fue muy bien, la verdad. Me esperaba de todo menos esto. Así pasa, ¿verdad? Se hacen Sí. expectativas de muchas cosas y bueno. No, y digo a Laura, no, ¿te crees que no lloro? Y acabo ya. Y yo no lloro normalmente y es que no estoy llorando por tristeza ni nada, sino es que salen solas, o sea, y es Claro, increíble lo que acaba, no sé, lo que sientes en el cuerpo, muy bien. todo concuerda. Bueno, llegamos donde teníamos que llegar, que eso es lo importante. Ahora hay que empezar a chiquearte hoy, a comer rico, a dormir, a descansar, para, bueno, que esto lo vayas metabolizando poco a poco. Ahora, Mm. la pregunta más difícil de toda la sesión, la decisión más difícil de toda la sesión. ¿Tú nos vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Perfecto, entonces voy a cortar la grabación. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Síganme en mis canales, síganme en mis redes sociales. Seguimos aquí trabajando. Escríbanme a mi nuevo correo info@iracemahipnosis.com y seguimos aquí. Corto la grabación. Bye. Chao.